Bueno, te mandaron saludar desde Palacio Nacional, Epigmenio. Pues sí. Hoy te mandó saludar el presidente, tu participación aquí. Y bueno, Milenio, el tema, cárteles y violencia criminal acechan 40 distritos electorales. Una pregunta, una sola, que hemos hecho y que hacemos recurrentemente en este programa. En esas regiones, en regiones tan violentas, en regiones a donde hemos ido en los últimos 3 años, y hemos visto, por ejemplo, cómo los grupos criminales, los que sean, expulsan a los pobladores. Los expulsan porque no los quieren ahí o para quitar sus propiedades, por lo que sea. Donde la extorsión domina prácticamente todas las actividades. Mi pregunta es, en esas zonas del país, que según Milenio son 40 de 300 distritos, ¿podrá haber elecciones libres? Elecciones libres es no que los candidatos lleguen protegidos por la Guardia Nacional, es que la gente en verdad puede ir a expresar su deseo. Yo tengo muchas dudas. En esas regiones, no tú y yo, no muchos, no los otros 260 distritos del país. No, estamos hablando de la Sierra de Guerrero, de la profundidad de Guanajuato, muchos lugares del país. Ahí la gente va a poder ir a votar. Y olvídate en paz, en libertad. Yo tengo muchas dudas de qué ocurre. Mira, esa sí es una democracia amenazada. Esa amenazada desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Y que ya sabemos. Hoy es una democracia amenazada y vamos a una elección en 3 meses. Y ya sabemos que conjurar esa amenaza a balazos es imposible. Es imposible. A mí me indigna la DEA que no ve el elefante en su casa. De acuerdo, no es la pregunta que te estoy haciendo. No, pero déjame llegar, voy a llegar. Venga. La DEA no ve al elefante en su casa. No hay un solo capo norteamericano preso. No hay ni una sola organización criminal norteamericana perseguida con contundencia. Los muertos los ponemos nosotros. Los cárteles se forman en México, en Colombia, en Ecuador. Y aquellos mandan los dólares y mandan las armas. Ese es un problema que persiste y es la causa fundamental. Mientras haya mercado, va a haber mercaderes. Esa es una cosa. La segunda cosa, el narco quiere votar, quiere desviar, porque ve en el gobierno, en los gobiernos locales, posibilidades de negocio. Entonces, el esfuerzo primordial, me parece a mí, será en los próximos días, en las próximas semanas, garantizar en la medida de lo posible, sin caer en la provocación de la guerra, la libertad para que la gente vote. Ese debe ser, a mi juicio, el esfuerzo principal. El más importante de todos. El más importante. Y hay que tomar en cuenta, y yo lo he dicho de manera insistente, que entre ciertos sectores de la derecha extrema y el crimen organizado puede haber coordinación incluso operativa. Las masacres le sirven a la derecha, a esa derecha extrema. ¿De qué le sirve la masacre de ayer o de antier? Para acentuar la percepción de que la inseguridad es el problema principal, porque si no hay problema con la economía, si no hay problema con esto, si no hay problema con lo otro, pues que haya problema con la inseguridad. Y las masacres en este sexenio tienen un perfil mediático muy acusado. Y en el anterior, Pero en este sexenio muy particularmente, hay que observar cómo y cuándo se produce. Llevamos 20 años registrando masacres y no es así. Pero cómo y cuándo se han producido. No es así. Y yo creo que hay que poner mucha atención, y se está poniendo. Ojalá. Y con la salvedad de que el combate a las causas toma más tiempo. No, eso lo entiendo. Lo has dicho en muchas ocasiones. El problema es que en 90 y tantos días, 100 días, son las elecciones. En 90 y tantos días, 100 días, creo que el esfuerzo principal del Estado será garantizar un clima de paz en aquellas regiones en donde la paz está amenazada. No la paz social, la tranquilidad de la población, la seguridad de la población. La paz no está amenazada.
población, si es que todavía está en esos lugares, ¿no? En muchos se han tenido en que, muchos y, se han tenido y eso que ir. de eso tenemos. En Allende no los expulsaron, los mataron. Entonces tenemos una fuerza ahí que nació en un clima de corrupción e impunidad. Muy bien. Y que en este momento ahí está con una fuerza inaudita. Inaudita. Hay que desarraigarla. Al mal, al crimen organizado hay que desarraigarlo. Hay que disputarle como hacían los norteamericanos en Vietnam, mentes y corazones, hearts and minds. Al crimen hay que disputarle sobre todo la base social. ¿Por qué? Porque los jóvenes no deben irse al crimen y hay que atraerlos, hay que darle oportunidades, hay que abrirles espacios, como creo que se está haciendo ahora. Eso toma tiempo. Pues tomará mucho tiempo. Yo te decía que si eran 100 años, ya pasaron 5 en este sexenio. Yo tengo confianza. Ese cambio no lo vamos a ver. Tengo confianza en que abatir la pobreza, abrir oportunidades, crear un clima social en donde hay un video en TikTok de un Nadie puede joven. estar en contra de eso, Pigmenio. Hay un video en TikTok de un joven que eso. dice: hoy no marchan los obreros, marchan los patrones. Y es cierto, hay paz social en este país, social. Hay que volver la paz en general. Y ese es el esfuerzo primordial. Muchas regiones del país donde no hay paz social. Paz social, sí. Paz social, ¿qué tiene que ver con...? Para que haya paz social, primero tiene que haber paz. Perdón. Y cuando tienes a un criminal apuntándote a la cabeza, entonces eso la es categoría... inseguridad. Bueno, La paz social implica... el concepto de paz no hay social. masas sublevadas en la calle, no se están quemando coches, los obreros no están en huelgas, no está... Hace mucho que los obreros no están en huelgas en México. Hubo la de Audi hace unos días. Pero y hace mucho que el tema obrero, desde los años 80, 90... Perdón, las manifestaciones del sexenio pasado que llenaron las calles no se han producido. Eran los maestros. Eran los maestros y eran los estudiantes y era Yo Soy 132 y eran los campesinos. ¿Y cómo se respondía? Con represión, encapsulando. A nosotros nos gasearon y después metieron provocadores. Bueno. A las feministas las gasearon aquí en la Ciudad No, de México. perdón, no fue gas. No fue gas. Lo que no fue gas porque si las tú has... encapsularon. Oye, esa discusión la tuvimos a las aquí feministas, con el gobierno. a las feministas que tenían sopletes y quemaban a las policías y eran provocadores porque no eran las feministas. Era un grupo. Pues y por eso estaban enojadas. ¿Por qué se utilizó? ¿Por qué se utilizó a los provocadores desde las marchas de Ayotzinapa, el famoso bloque negro? Para desvirtuar el movimiento social. Bloque Negro llegó mucho antes de Ayotzinapa. Por eso, mucho antes empezó a actuar. ¿Sabes cuándo? En las manifestaciones del 2 de octubre. Correcto. Hicieron su aparición cada año. Correcto. Para cambiar el tono de la manifestación y desvirtuar y desanimar la movilización social. Son provocadores. Porque lanzar una molotov no simbra el Estado. Ahora déjeme terminar Llama la idea. la atención de las cámaras. Ahora déjeme terminar la idea. Aislaron a las mujeres, sí fueron las feministas, no fueron las del Bloque Negro, y fue el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y las aisló por su seguridad. Y por su lo acabas de decir, por su seguridad. Por eso. Por su seguridad. No se les reprimió, no hubo golpeadas. Ellas se molestaron, pero realmente era porque había un grupo alterando el orden. Ahí sí hubo persona afectada. Pero bueno, esa discusión la tuvimos con el gobierno de la Ciudad de México en su momento, pues 2000, 20 por ahí, las primeras manifestaciones. 20, porque 19 no estábamos. A quienes hemos 21. A quienes hemos registrado, vivido Sorca, las represiones en las calles de la Ciudad de México, yo te digo, hoy hay paz social. ¿Por qué? Porque no hay represión. No hay represión, incluso ante hechos tan tremendos como los de Chilpancingo, cuando aventaron el camión contra la caseta. Y yo lo dije aquí, cuando me presentan soldados detenidos por la población, y yo dije, es un honor no alzar las armas contra pobladores desarmados. Entonces, de eso hablo como paz social. Que hay amenazas a la seguridad, sí las hay, graves, sí, del crimen organizado que tiene sus raíces en la masacre desatada con Calderón.
tiene sus raíces Y décadas antes, y que uno habría esperado que algo se corrigiera en este sexenio. No se corrigió nada. Algo se está corrigiendo de manera a juzgar por distinta. las masacres, pues sí, tomará tiempo, pero no lo vamos a ver, y dudo mucho que lo veamos de aquí al 2 de junio. Ojalá me equivoque. Ojalá te pero equivoques. Bueno. Ojalá. ¿Algo más? Nada más. Nada más. Nada más. Están muy enojados contigo algunas personas. Me imagino que han de estar. En mi WhatsApp. En tu WhatsApp. Deje de molestarlo con dos que cosas. Que le bajen. Están muy enojados, enojo. pero me mandan un WhatsApp y ya, nada más. Hombre. No, porque te gritan en la calle. No, porque son señores muy decentes. Quienes muy decentes me mandan los WhatsApp no me gritan en la calle. A mí sí me gritan. Y yo digo, bueno, pues así es la vida. No, pero no debía ser, ¿eh? No debía ser. Pero en el pues, 2006. Pero es de lo que hablo hoy. Es de lo que hablo hoy. De cómo cunde el miedo. Ahora, ¿a quién infectan? A esa minoría. Infectan. Gente que fue gozosa el domingo. Pero hay muchos infectados que repitieron mentiras y mentiras y mentiras. La mayor parte ni son infectados ni repitieron mentiras, estuvieron ahí porque querían hacerse ver. Y fueron en paz, tuvieron su fiesta democrática, se regresaron a su casa y siguieron haciendo su vida. ¿Por qué? Porque hay democracia. Sí. Porque hay democracia. Y porque había democracia hace 6 no años, ya hace 12, ya hace 24, claro que sí. La democracia claro en sentido profundo no existía en este país. Había oligarquía. ¿Cómo no? Bueno, a ver, venga, cambio de tema. Cambio de tema, Ciro, habla el presidente López Obrador sobre el cambio de medida cautelar de Emilio Lozoya. Dice el presidente, la Fiscalía va a atender este asunto. Jueces del Poder Judicial decidieron que lleve su juicio en su casa porque sostienen que no hay riesgo de fuga. La Fiscalía seguramente va a apelar. Es un asunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial. El Poder Judicial está podrido, dice el presidente López Obrador. Hay algunas excepciones, pero la mayoría está podrido. Esto tiene que ver con los jueces, dejan libres a todos, a delincuentes de cuello blanco, a delincuentes del crimen organizado. Habla el presidente de un caso, del caso del pago de impuestos de una empresa, del caso de Ricardo Salinas, que el ministro Luis María Aguilar no tenía el expediente. Dice el presidente, esos casos no los atienden, están en contra de nosotros porque el Poder Judicial está dominado por la oligarquía corrupta, son empleados, no representan al pueblo de México, abierta y descaradamente están en contra de nosotros, todos los casos los perdemos, dice el presidente López Obrador. Amparan a las empresas extranjeras de industria eléctrica, a los traficantes de influencias, a los pseudoambientalistas, a los defensores de derechos humanos. Todo contra nosotros, dice el presidente, pero es un tema entre la Fiscalía y el Poder Judicial. ¿Algún comentario? Caso Lozoya, pues mira, para concluir. El presidente hace una enumeración crítica que nos habla de ¿qué? De la división de poderes. Cuando un presidente había dicho, perdemos todas. Todas. Sí las perdían. Sí, desde Zedillo. En Zedillo perdieron todas. ¿Y qué hizo Zedillo? Sacó a todos los jueces. En su primer mes, y luego perdió todas el resto del sexenio. Las importantes las perdió. Pero nunca habíamos visto un presidente detenido tantas veces por el Poder Judicial. Habría que hacer ese análisis, lo vamos a pedir. Hay que hacerlo, hay que hacer ese análisis. Bueno, porque el recuento me parece brutal del presidente, lo que acaba de leerte ya. Lo cual, si escuchas Sofía, a la Fiscalía, no es cierto. Sofía. Lo cual no es cierto, porque hemos hablado con la Fiscalía General de la República y nos dicen, sí, perdimos este caso y este caso muy emblemático y este otro, pero hemos ganado, ¿qué nos dijeron? Yo te voy a decir 2.800 de los últimos 2.900 casos. Pierden 4 o 5 emblemáticos, pero todos los demás los está ganando. Pero fíjate que se refiere el presidente a obras, a infraestructura, a reforma eléctrica, a cosas del fisco, a cosas muy sustantivas que más hay. Lozoya era de ellos, Lozoya lo trajeron ellos para acusar a Calderón, a Peña Nieto, que ni siquiera los acusaron. No. Sí, ¿cómo yo no, perdón. En 2023 obtuvo 9.150 sentencias favorables para las víctimas. ¿De cuántas?
Nada más, da- 9,150. Esa es la Fiscalía. La La de Fiscalía la General Sí, de el la República. presidente, insisto, acaba de hacer una 2,000 enumeración acuerdos. que habla de obras de infraestructura, que habla de cuestiones diversos casos, fiscales, correcto. Que luego que las habla de terminan reforma ganando, eléctrica. también en el propio Poder Judicial las terminan ganando. Pues- se da una batalla judicial. Pues lo eléctrico no se ha ganado. Esa, pero lo muchas, fiscal- todas las de las obras del Tren Maya, el 90 Al final y tantos se ganaron. por ciento Todas se ganaron, ganaron. sí. Al final se ganaron. Entonces, y se ganaron en Pero tribunales. se ganaron por la vía tribunales. de la expropiación pública por No beneficio. todos. Casi todos. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias, Epigmenio. Nos Gracias, vemos Ciro. todos los Gracias, miércoles, Manuel. Muchas gracias. 8:56. Volvemos.